Esta es la historia de cómo Florinda Mesa, la actriz que interpretó a Doña Florinda en El Chavo del Ocho, pasó de ser una de las figuras más queridas de la televisión latinoamericana a convertirse en una de las más controvertidas. En 2025, 50 años después del primer beso que cambió todo, las heridas que dejó su romance con Chespirito siguen abiertas, los conflictos con el elenco continúan escalando, y una bioserie la retrató como la otra mujer desatando una tormenta de críticas sin precedentes. Hoy vamos a hablar de los hechos documentados, las declaraciones que hizo sobre los hijos de Chespirito, las acusaciones de sus compañeros de reparto, las batallas legales por millones de dólares, y cómo todo explotó este año. Bienvenidos. Antes de entrar en la controversia, necesitamos contexto. Florinda Mesa García nació el 8 de febrero de 1949 en Juchipila, Zacatecas, México. Su historia no empezó en la fama, empezó en la adversidad. Sus padres, Héctor Mesa Solano y Emilia García Valero, se separaron cuando ella era pequeña. Quedó bajo el cuidado de sus abuelos, y cuando ellos fallecieron, siendo apenas una adolescente, tuvo que hacerse cargo de sus dos hermanos menores. Para sobrevivir, trabajó como secretaria, como modelo de comerciales, donde ganaba entre 1,500 y 15,000 pesos por comercial, y como locutora. Pero lo que realmente quería era actuar. Estudió arte dramático en la ANDA, la Asociación Nacional de Actores, y durante 20 años se formó como soprano coloratura especializada en bel canto. Su carrera televisiva empezó en 1968 en videoteatros de Telesistema Mexicano. En 1970 participó en programas como La Media Naranja y La Chismosa en Televisión Independiente de México. Y fue ahí donde Roberto Gómez Bolaños la vio por primera vez. En 1971, a los 22 años, Florinda se integró al elenco de Chespirito. Tenía talento, era dedicada, y rápidamente se convirtió en una pieza clave del programa. Interpretaría personajes que quedarían grabados en la memoria colectiva. Doña Florinda, la mamá del chavo que siempre le pegaba a don Ramón, y la Chimoltrufia, la esposa alocada del Chompiras. Pero lo que nadie sabía en ese momento es que detrás de cámaras estaba comenzando algo que dividiría al elenco para siempre. Y aquí es donde la historia se complica. Porque cuando Florinda entró al programa en 1971, Roberto Gómez Bolaños no era un hombre soltero. Estaba casado con Graciela Fernández Pier, una mujer argentina que había sido pilar fundamental en su carrera. De hecho, Graciela fue quien confeccionó el primer traje del Chapulín Colorado. Tenían 6 hijos: Graciela Emilia, Cecilia, Teresa, Marcela, Roberto y Paulina. Chespirito tenía 42 años. Florinda tenía 22. 20 años de diferencia exactos. En su autobiografía Sin querer queriendo, el propio Chespirito confesó que se enamoró de Florinda en cuanto la vio. Pero describió el romance como imposible por 3 razones obvias. Estaba casado, era su jefe, y la diferencia de edad. Sin embargo, la cortejó durante aproximadamente 5 años. Y entonces llegó la fecha que cambió todo. 12 de octubre de 1977, Santiago de Chile. El elenco estaba de gira. Después de una función, en el bar del hotel, quedaron solos. Y según Chespirito escribió en su libro, Florinda le dijo: si quieres besar a alguien, ¿por qué no me besas a mí? Y él escribió textualmente: y claro está que la besé. A finales de 1977, Chespirito llegó a casa de Florinda con lo que llevaba puesto y abandonó a su familia. Pero aquí viene lo increíble. El divorcio oficial con Graciela no se concretó sino hasta 1989. 12 años después de iniciar la relación. Chespirito y Florinda vivieron juntos más de una década antes de que él siquiera estuviera legalmente divorciado. Y si creen que el elenco lo tomó bien, están muy equivocados. Ramón Valdés, don Ramón, fue el único que cuestionó directamente a Chespirito. Según Rubén Aguirre, Roberto les contó del romance y dijo: con esto no le hago mal a nadie. Y Ramón respondió: ¿estás seguro?, refiriéndose a su esposa y sus hijos. María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, declaró años después sobre cómo comenzó la relación. Le hacía su comidita, lo atendía muy bien. Todo hubiera estado bien, de no ser porque existía una esposa y 6 hijos.
Pero la que más sufrió el silencio fue Graciela Fernández. En un documental antiguo que se viralizó años después, narró el dolor de la ruptura con una frase que duele: Florinda Meza se lo llevó. Graciela nunca dio entrevistas públicas después del divorcio. Falleció el 29 de agosto de 2013, a los 84 años, un año antes que Chespirito. Y ahora viene la declaración que persigue a Florinda hasta el día de hoy. En 2004, durante una entrevista para el programa chileno Pasiones, Florinda declaró frente a Chespirito: él tenía 7 grandes defectos, 6 hijos y una esposa. Chespirito respondió incómodo: no, ¿cómo defectos? Son 6 hijos maravillosos. Y Florinda contestó: si fueran míos, serían maravillosos, pero no siendo míos, eran un problema y un defecto. Esta entrevista resurgió viralmente en 2025 y desató una oleada masiva de críticas en redes sociales. Pero ya llegaremos a eso. Por cierto, Florinda y Chespirito finalmente se casaron el 19 de noviembre de 2004. 27 años después de aquel primer beso en Chile. Él tenía 75 años, ella 55. El romance no solo destruyó una familia. Destruyó las relaciones dentro del elenco de uno de los programas más queridos de Latinoamérica. Y estamos hablando de conflictos que llevan más de 5 décadas y que, en 2025, alcanzaron su punto más violento. Empecemos con María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina. El distanciamiento comenzó durante una gira a Argentina en los años 70. En una entrevista con Jordi Rosado en 2021, María Antonieta contó el incidente del aeropuerto. Ambas compraron abrigos de piel cuya importación a México estaba prohibida. María Antonieta escondió el suyo en la maleta, pero Florinda fue detenida en aduanas con los suyos. Y según María Antonieta, Florinda dijo: ¿y por qué María Antonieta sí? Lo juro que ahí creo que se cortó nuestra relación. Se rompió algo porque yo no me esperaba que me echara de cabeza así. Pero la cosa empeoró en diciembre de 2024. Florinda declaró en el programa OnlyFama de Chile que María Antonieta robó un personaje y la acusó de sobornar a un funcionario. Se le dio una coima a un funcionario del derecho de autor para que le avisara el día en que vencía la licencia de Roberto y ella poder registrarlo inmediatamente después. Eso es acusar de corrupción en televisión nacional. Ahora hablemos de Carlos Villagrán, Kiko. Y aquí la cosa se pone más turbia. Carlos ha declarado en múltiples entrevistas que mantuvo un romance con Florinda antes de Chespirito. Dijo textualmente: no, yo no anduve con doña Florinda. Doña Florinda anduvo conmigo, que no es lo mismo. Y describió la relación como una tortura. Su hijo, Edson Villagrán, reveló a la periodista Marta Figueroa en 2025: yo me acuerdo perfecto cuando tenía como 6 años que se separaron mis papás por culpa de Florinda Meza. Florinda llegaba a la casa, como loca, a buscar a mi papá. Y en agosto de 2025, Carlos explotó públicamente. Durante su espectáculo Kiko y el Mega Circus, cuando el público abucheó al mencionar a Florinda, Villagrán respondió: estuvo muy bien eso, ojalá que le llegue a las orejas a la vieja roñosa. También dijo: lo que pasa es que doña Florinda cada que se duerme, la vejan y nadie la va a extrañar cuando se vaya. Eso no es una indirecta, es hostilidad abierta. Pero hay una acusación que duele más que todas. En una entrevista con el periodista brasileño Gugu Liberato, Florinda declaró sobre Ramón Valdés: don Ramón, él era el único que tenía problemas con las drogas. Ramón Valdés había fallecido en 1988. Llevaba 29 años muerto cuando Florinda hizo esa declaración. Carmen Valdés, hija de Ramón, respondió en 2020: Florinda Meza llegó a decir que mi papá tenía drogadicción. Desmentimos porque era una declaración muy desafortunada, lamentable, triste. Porque mi papá tenía 29 años fallecido. Imagínate hablar de alguien que no se puede defender. Los hijos de Ramón también acusan a Florinda de ser responsable de la salida de su padre del programa en 1979. Esteban Valdés declaró en Ventaneando: don Ramón decidió salir de El Chavo del Ocho por desacuerdos con la nueva directora, refiriéndose a Florinda, quien había comenzado a tomar decisiones creativas. De todo el elenco original,
Solo una persona ha defendido públicamente a Florinda: Edgar Vivar, el señor Barriga. En julio de 2025 declaró: siempre fue muy cumplida, obsesiva en la perfección. Y sobre los conflictos, pidió: siempre debe haber el espíritu conciliatorio, no cuesta trabajo llevarse bien con la gente. Rubén Aguirre, el profesor Girafales, tuvo una posición más ambigua antes de fallecer en 2016. En 2015 elogió a Florinda diciendo que Roberto no hubiese llegado a ser lo que fue sin ella. Pero en otra ocasión dijo: ahora puedo decir que Roberto se endiosó con ella. Entonces tenemos un elenco completamente fracturado. Y eso nos lleva al siguiente capítulo: el dinero. Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, falleció el 28 de noviembre de 2014 a las 14:30 horas en su residencia de Cancún. Tenía 85 años y murió por insuficiencia cardíaca derivada de complicaciones respiratorias. Padecía Parkinson, enfermedad de multiinfartos, EPOC, diabetes y enfisema pulmonar. Su fortuna se estimó en $50 millones. Y aquí es donde empiezan las versiones contradictorias. Según Florinda, en 2006, 8 años antes de la muerte de Chespirito, cada uno de los 6 hijos recibió casi $1 millón ante notario. Y dijo textualmente: dinero que yo ahorré, que yo administré de nuestro trabajo. Esto significa que los hijos recibieron aproximadamente $6 millones en total como herencia anticipada. Roberto Gómez Fernández, el hijo, fue nombrado heredero principal de los derechos intelectuales: argumentos, escritos, canciones, películas, personajes, marca y logo. Estos derechos han sido valorados en aproximadamente $700 millones en potencial comercial según algunas estimaciones. Y Florinda recibió propiedades incluyendo un departamento en Nueva York, vestuarios originales del Chapulín Colorado, El Chavo y el Chompiras, derechos para interpretar La Chimoltrufia, 2 obras literarias, una cuenta bancaria y joyas. Ella afirma poseer el 50% de los derechos literarios y de imagen otorgados por Chespirito. Pero aquí viene lo paradójico. Florinda declaró a Adela Micha: a mí no me dejó herencia. También señaló que el nombre y personalidad de Chespirito no fueron testados. Entonces, ¿heredó o no heredó? Depende de a quien le preguntes. Lo que sí sabemos es que el patrimonio de Florinda se estima en $20 millones según Celebrity Net Worth. Aunque ella lo ha negado públicamente diciendo: ni vendiendo la casa en Ciudad de México y la de Cancún podría reunir $20 millones. En 2021 puso a la venta Villa Florinda en Cancún por aproximadamente $40 millones. Pero la verdadera batalla por el dinero no fue en los tribunales. Fue en la televisión. El 31 de julio de 2020 venció el contrato entre Grupo Chespirito, controlado por Roberto Gómez Fernández, y Televisa. Y el 1 de agosto de 2020, todos los programas de Chespirito salieron del aire a nivel mundial. En más de 20 países. De un día para otro, El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado desaparecieron de la pantalla. Florinda reaccionó en Twitter: aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente. Básicamente estaba diciendo: esto no es mi culpa, pero los culpo de todos modos. Los programas regresaron en septiembre de 2024, 4 años después, tras un nuevo acuerdo con Televisa Univisión. Florinda anunció triunfal: tesoros, lo logramos. Vuelven los programas de Chespirito. ¿Cuánto dinero estaba en juego? Según Forbes en 2012, los programas de Chespirito generaron para Televisa $1.700 millones desde que cesó la producción en 1992. 1.500 millones de TV abierta y 200 millones de TV por cable. Cada episodio generó aproximadamente $1.3 millones. El merchandising producía $24 millones anuales, con 91 millones de televidentes diarios en América Latina. Roberto Gómez Fernández desmintió estas cifras calificándolas de imposibles. Pero lo cierto es que hablamos de una de las franquicias más rentables en la historia de la televisión latinoamericana. Y toda esa fortuna, todo ese legado, quedó envuelto en conflictos entre Florinda y los hijos de Chespirito.
Hasta que en 2024 algo cambió. En octubre de 2024, Roberto Gómez Fernández confirmó una reconciliación. Sí, muy contentos. Es un momento feliz. Fue un camino muy largo de pláticas y de ponernos de acuerdo, pero finalmente se logró. A Florinda le tengo un gran agradecimiento por muchas razones. Parecía que finalmente había paz. Pero entonces llegó junio de 2025. El 5 de junio de 2025 se estrenó en Max, antes HBO Max, la serie biográfica Chespirito, Sin querer queriendo. Producida por Roberto y Paulina Gómez Fernández, los hijos de Chespirito. La serie de 8 episodios dramatiza la vida de Roberto Gómez Bolaños, incluyendo su relación extramarital con Florinda. Pero hay un detalle importante. Florinda aparece bajo el nombre ficticio Margarita Ruiz por restricciones legales. Porque Florinda no fue consultada. No dio autorización. No tuvo absolutamente ningún control sobre cómo la retratarían. Y la retrataron exactamente como lo que fue, la otra mujer. Florinda declaró: eso no es una biografía, es un cuento. Nada de ahí es cierto. Dime si conoces algún cuento donde la madrastra sea la heroína. Ya en marzo de 2024, antes del estreno, había anunciado acciones legales contra Warner Bros., HBO Max, THR3 Media y Perro Azul por violación de derechos biográficos y uso ilegal de imagen. Pero en abril de 2024 emitió un comunicado contradictorio. Quiero aclarar que, hasta el día de hoy, no he demandado a nadie, no es mi deseo y espero no verme en la necesidad de hacerlo. Entonces, ¿demandó o no demandó? Hasta diciembre de 2025, no hay demanda oficial confirmada. Pero la bioserie fue solo el detonante. Lo que vino después fue una tormenta mediática sin precedentes. Resurgieron viralmente todas sus entrevistas polémicas. La declaración de los 7 defectos se volvió a compartir millones de veces. Sus comentarios sobre Ramón Valdés reaparecieron. Una entrevista de 2023 donde habló sobre servidumbre generó acusaciones de clasismo. Su uso del término amariconado en referencia al personaje de Edgar Vivar provocó acusaciones de homofobia. Florinda fue comparada en redes sociales con Ángela Aguilar y Carla Panini, dos figuras mexicanas asociadas con infidelidad y escándalo. Se organizó una petición para retirar una estatua en su honor en Juchipila, Zacatecas, su pueblo natal. La petición alcanzó más de 17,000 interacciones. A esto le llaman funa en las redes sociales. Una cancelación masiva. Y Florinda, a sus 76 años, estaba en el centro de todo. Roberto Gómez Fernández salió a defenderla. Las redes sociales han sido inclementes, de manera injusta e ingrata. Pero Florinda también se defendió sola. En Instagram escribió: nada es para siempre. Ni siquiera la funa. Pero ¿saben qué sí es eterno? Mi amor por mi Robert. Y añadió: tanto odio los daña a ustedes, así como a un hermoso recuerdo que compartimos. Edgar Vivar también salió en su defensa, pero con un tono conciliatorio. Habló sobre la cancelación mediática y pidió comprensión. La controversia se intensificó tanto que Florinda decidió hacer lo que cualquier figura pública haría en 2025, producir su propio documental. Atrévete a vivir, Florinda Mesa, dirigido por Javi Doms, se estrenó el 25 de noviembre de 2025 en Amazon Prime Video. Es el primer documental en Latinoamérica con recreaciones por inteligencia artificial e incluye más de 100 fotos inéditas. El productor explicó la intención. La gente va a entender que Florinda también fue víctima en esta historia. Van a ver desde niña, cómo fue maltratada con su familia, cómo llega a la televisión, cómo conoce a Roberto Gómez Bolaños, cómo viven su romance y cómo vive su duelo. Básicamente, su versión de la historia. Y aquí estamos, en diciembre de 2025. Florinda cumplirá 77 años en febrero de 2026. Sigue dando entrevistas, sigue defendiéndose, y según el periodista Alex Caffie, estaría en negociaciones para participar en MasterChef Celebrity México 2026. Entonces, ¿cuál es el pasado oscuro de Florinda Mesa? No es un solo evento. Es una acumulación de decisiones que fracturaron permanentemente a una institución cultural.
Empezó con un romance que destruyó una familia. Una relación extramarital que duró 12 años antes de que hubiera un divorcio oficial. Una mujer que llamó defectos a los hijos de su esposo. Un elenco que se dividió y nunca se reconcilió. Acusaciones contra compañeros fallecidos que no pueden defenderse. Batallas por millones de dólares. Y en 2025, 50 años después de ese primer beso en Chile, una bioserie que expuso todo y desató una funa masiva en redes sociales. Lo que resulta innegable es su influencia en la vida y obra de Roberto Gómez Bolaños. Como dijo Rubén Aguirre, Roberto no hubiese llegado a ser lo que fue si no se va con Florinda. Ella fue su musa, su compañera creativa, su apoyo durante décadas. Pero también es innegable el costo. Una esposa abandonada que murió en silencio. 6 hijos que perdieron a su padre. Un elenco que lleva 5 décadas sin hablarse. Acusaciones, disputas legales, y un legado cultural envuelto en conflicto. Si eso justifica o no el costo humano es una pregunta que cada quien debe responder. Lo cierto es que Florinda Meza, a sus 76 años, sigue siendo tan controversial como el primer día que entró a ese programa en 1971. Y a diferencia de los personajes que interpretó, esta historia no tiene un final feliz. Porque 50 años después, las heridas siguen abiertas, los conflictos continúan, y el legado de Chespirito sigue atrapado entre el amor que le tienen millones de personas y las batallas que dejó sin resolver. Esa es la verdadera historia detrás de Doña Florinda. No la que vimos en la pantalla, sino la que sucedió detrás de las cámaras. Y ahora ustedes la conocen. Si quieren más contenido sobre las controversias del espectáculo mexicano, déjenlo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.